Oye, ¿sabías que mucha gente estudia meses y no puede pedir un café? Es fuerte, ¿no? Pero con un mini plan de 10 minutos, hoy mismo puedes hablar un poco y sentirte seguro. Totalmente. El mayor problema no es la gramática dura, es el miedo a hablar. Y o sea, también los errores típicos, como usar palabras en inglés o confundir el género. Vale, no te vayas, que esto va a ser muy práctico. Vamos directo a frases que funcionan en la vida real. Nada de teoría larga. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy María y tengo mi café aquí, lista para practicar. ¿Y tú, Carlos, estás listo para hablar claro y fácil? Listísimo. Soy Carlos, y hoy vamos a darte un kit básico. En 10 minutos tienes saludos, pedir en un bar, y una mini ayuda para emergencias. Primero, saludo simple. Dices, hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Luego añades por favor y gracias. Parece obvio, pero cambia todo el tono. Sí, y respira, habla despacio. No necesitas frases largas. Con 2 o 3 palabras, más el tono amable, ya abres la puerta, ¿sabes? Pues hagamos un mini roleplay ya. Tú eres el cliente y yo la camarera. Escucha y repite en casa sin vergüenza, ¿vale? Hola, buenos días. Un café con leche, por favor. ¿Para llevar o para aquí? Para aquí, gracias. ¿Algo más? No, solo eso. ¿Cuánto es? Son 2,50 €. Aquí tiene su café. Disfrute. Gracias. Y al final digo, la cuenta, por favor. Fácil, directo, y funciona en casi todos los sitios. Exacto. Y si no entiendes, puedes decir, perdón, más despacio, por favor. O repite, por favor. Esa frase te salva cuando te pierdes un poco. Te cuento algo cortito. Un amigo pidió tacos y, por pronunciar raro, le entendieron pescados. El camarero se rió un poco, pero fue amable, y al final mi amigo dijo, lo siento, tacos, por favor, y listo. Sí, pasa mucho. Por eso, yo digo, usa palabras claras y separa sílabas. Tacos. Pan. Agua. No corras. La gente te entiende mejor. Y una nota rápida, hay debate por ahí, gente que dice que solo la inmersión funciona, y otros que quieren clases con reglas. La verdad, para nivel A1, mezcla un poco. Frases útiles, repetición, y 2 juegos simples. Además, un error muy común es mezclar español con inglés. No digas parking si quieres sonar más natural. Di aparcamiento o estacionar en muchos países. Y ojo con parquear, algunas regiones lo usan pero en otras no. Y el género, por favor. Decimos el problema, no la problema. Es raro, sí, pero es así. Repite, el problema, el programa, el tema. Son masculinos. Ok, mini truco de memoria. Yo hago un ritmo con palmas y digo, el problema, el programa, el tema. Así mi boca lo recuerda, y mi oreja también. Parece tonto pero sirve. Venga, mitad del episodio, hagamos una mini prueba. María, ¿qué significa la cuenta, por favor? A ver si te acuerdas. Fácil es, please bring the bill, perdón, la cuenta del bar o del restaurante. Pides pagar. Y si quieres sonar muy amable, ¿me trae la cuenta, por favor? Perfecto. Y para romper el hielo, repitan conmigo en casa, hola, ¿me pone un agua, por favor? Otra vez, hola, ¿me pone un agua, por favor? Seguimos. Hablemos de usted y tú. En España y con personas jóvenes, normalmente tú. En muchos países de América, con personas mayores o en situaciones formales, mejor usted. Si dudas, empieza con usted, y si te dicen tutea, pues cambias. También hay diferencias de palabras. Por ejemplo, jugo en muchos países, zumo en España.
Camarero en España, mesero en varios países. No hay una forma más correcta, de verdad. Elige una y ve practicando. Vamos con un segundo roleplay, corto y muy útil. Pides direcciones, ¿vale? Tú preguntas y yo contesto simple. Perdón, ¿dónde está el baño? ¿Cerca o lejos? Está allí, a la derecha. Siga recto y luego a la derecha. Hay un cartel grande. Gracias. Y si quiero preguntar por el metro, digo, perdón, ¿dónde está el metro? ¿A esta calle o a la otra? Está en la otra calle. Cruce la plaza y gire a la izquierda. Fácil, ¿no? Súper. Ahora, tip rápido, piensa como un niño. Mira objetos y nómbralos en voz alta. Mesa, silla, puerta. Juega, no estudies solo con libros. Y otro truco que me encanta, imita una canción. Elige un estribillo, solo 10 o 15 palabras. Cántalo cada día. Tu boca copia el ritmo y tu pronunciación mejora sin dolor. Una canción lenta ayuda. Por ejemplo, eliges una frase del coro y la repites con palmas. Yo hago esto en la ducha, y, bueno, mis vecinos no están muy felices, pero yo aprendo. Hablemos de emergencias de forma muy básica sin miedo. Frases claras, me perdí, me ayudas por favor, o me robaron, necesito ayuda. No son frases bonitas pero te protegen. Sí, un usuario contó que llegó a Ciudad de México, se distrajo con unas gafas, y, ¡pum!, le quitaron la bolsa. Aprendió a decir rápido, por favor, ¿me ayudas? Y también, ¿dónde hay una comisaría? Con calma y frases cortas, la gente te entiende y te ayuda. Y si necesitas llamar, dilo así, necesito un taxi por favor. O un poco más claro, quiero un taxi aquí por favor. Sin frases largas. Directo y amable. Volvamos a errores típicos para no caer. 1. Traducir literal del inglés todo el rato. No digas yo necesito ir para atrás con el pedido. Mejor, quiero cambiar el pedido. Simple y natural. 2. Olvidarlos por favor y gracias. En español abren puertas. 3. Hablar muy bajo. Sube un poquito la voz y articula. Alentado como si ayudas a tu boca, ¿sabes? 4. Miedo a preguntar. No pasa nada si dices, perdón, ¿cómo se dice esto? ¿O puede repetir, por favor? La gente, la mayoría, es paciente cuando ven tu esfuerzo. Y 5. Correr demasiado. Mejor 3 frases claras que 10 rápidas y borrosas. Pausa, respira y sonríe un poco. Pequeño ejercicio ahora mismo. Mira a tu alrededor y nombra 3 cosas. Por ejemplo, vaso, móvil, ventana. Luego haz una frase con cada una, tengo un vaso, uso mi móvil, abro la ventana. Y añade cortesía. Por ejemplo, en una tienda, hola, buenas, tienes esta camiseta en azul, gracias. O en el bus, perdón, este asiento está libre, gracias. Son mini escenas que puedes repetir en casa. Sobre pronunciación, solo una idea clave. Las vocales son cortas y claras, a y o. No cambian. Si dices agua con a clara, ya suena mucho mejor. No te líes con reglas raras. Y si no entiendes algo, no te bloquees. Repite tu intención. Quiero agua, por favor. Agua, agua. Señala si hace falta. Funciona de verdad. Otra mini práctica. Yo soy el cliente de una panadería. Hola, buenos días. Quiero una barra de pan, por favor. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1 euro. ¿Desea algo más? Tenemos croissants y galletas muy ricas. Gracias, solo la barra. Y aquí digo, aquí tiene, cuando doy el dinero. Y luego, gracias, hasta luego. Perfecto. Si estás en América, quizá escuchas bolillo o pan francés, no pasa nada. Di pan y señala.
Todo claro. Resolvamos otra duda popular, tú o usted, de nuevo, porque sale mucho. Si una persona te dice dime tú, ya cambias y dices tú. No te preocupes por hacerlo perfecto desde el primer segundo. Y sobre acentos, no hay uno mejor. Si te gusta el español de México, imítalo. Si te gusta el de España, imítalo. Lo importante es ser claro y amable. Luego con el tiempo aprendes más palabras locales. ¿Inmersión o clases? Mira, para hoy, hacemos una mezcla. 3 bloques, saludo y cortesía, pedir comida o bebida, y pedir ayuda. 10 minutos al día con esto, y ya avanzas. Yo haría así, minuto 1 a 3, saludos y por favor, gracias. Minuto 4 a 6, pedir en un bar. Minuto 7 a 10, ayuda y direcciones. Y ya, cierres con una canción cortita. Repitamos el kit express. Hola, buenos días. Un café con leche, por favor. ¿Cuánto es? La cuenta, por favor. Perdón, ¿dónde está el baño? ¿Me ayudas, por favor? Y no olvides, el problema es masculino. El problema es que hablo muy rápido. ¿Ves? Así. Si lo dices 3 veces hoy, mañana sale solo. Antes de cerrar, una pregunta para ti que escuchas. ¿Qué frase vas a practicar hoy 10 veces? ¿Vas a usar la cuenta, por favor, o perdón, ¿dónde está el baño? Cuéntanos en los comentarios. Y si tienes una historia corta, como una confusión graciosa con tacos o pescados, compártela. Así todos aprendemos y nos reímos un poco. Vale, familia, si este episodio te ayuda, dale like y suscríbete. Cada semana traemos frases reales y minijuegos. Y si quieres un tema concreto, pídelo también. Gracias por estar aquí. Respira, habla despacio, y sonríe. Con 10 minutos al día de verdad avanzas mucho. Nos escuchamos pronto, chao.